Estamos en Moscú, el 4 de abril de 1957. Estaba en juego el Campeonato del Mundo de Ajedrez entre Mikhail Botvinnik y Vasily Smyslov. Esta es la decimotercera partida de aquel match. Con las blancas juega Mikhail Botvinnik y con las negras Vasily Smyslov. Vamos a ver una partida muy instructiva en la cual Botvinnik va a jugar al estilo del genial cubano José Raúl Capablanca. Una partida muy instructiva. C4, Mikhail Botvinnik abre el juego con la apertura inglesa, aunque vamos a transponer a una ninfo-india. Caballo F6, caballo C3, E6, D4, caballo, alfil B4, E3, B6, caballo G2, alfil A6, A3. Todo esto se ha jugado muchas veces. Alfil por C3, caballo por C3, D5. Amenazando al peón de C4. B3 contesta Mikhail Botvinnik, enroque por parte de Smyslov. Y ahora esta posición ocurrió. Aquí en esta posición Mikhail Botvinnik va a jugar a 4. Sin embargo, dos partidas más tarde, en la decimoquinta partida, Mikhail Botvinnik trató de mejorar su juego jugando alfil E2 en esta misma posición. La jugada A4, que es la jugada que hace aquí Mikhail Botvinnik, es una jugada completamente normal según las máquinas. Pero bueno, Mikhail Botvinnik juega A4. C5 contesta Smyslov. A3. D por C4 y B por C4. Y ahora aquí en esta posición Vasily Smyslov hace una jugada muy fina, que es caballo C6. Fíjate que en esta posición, antes de jugar caballo C6, las negras, las blancas pueden capturar el peón negro de C5, que lo ves ahí en rojo. Sin embargo, Mikhail Botvinnik dice que no le gustaba capturar el peón porque el contrajuego de las negras era terrible. Piensa que si, por ejemplo, D por C5, B por C5, la dama negra de D8 vendría a 5, el caballo vendría a la casilla 4, presionando sobre el caballo C. En definitiva, que no se puede decir que sea una mala jugada, pero a Mikhail Botvinnik no le gustaba el contrajuego que consiguen las negras. Por esta razón, tras caballo C6, que es una jugada muy fina por parte de Vasily Smyslov, Mikhail Botvinnik juega caballo D5. Como he dicho antes, se puede capturar perfectamente el peón de C5. El problema es que Mikhail Botvinnik quiere avanzar el peón D y posteriormente el peón E y crear dos peones pasados, en E4 y en D5. Alfil B7 contesta aquí Vasily Smyslov. Alfil A2 juega Mikhail Botvinnik y caballo E4. Ahora fíjate que se amenaza A6 y el caballo no tendría ninguna casilla a donde ir, porque la casilla A3 está cubierta por este caballo de E4. Así que frente a la amenaza A6, Vasily Smith, Mikhail Botvinnik con blancas juega alfil F3, amenazando al caballo de E4. Caballo G5, juega aquí Vasily Smyslov y aquí Botvinnik cambia el alfil por el caballo. Juega alfil por C6, alfil por C6 y ahora fíjate que podrían enrocarse. De hecho es lo que prefieren las máquinas. Las negras están amenazando el peón de G2. Sin embargo, Mikhail Botvinnik explica que él quería privar al caballo de G5, al caballo negro que está en G5, lo quería privar de la casilla E4. Por eso, mejor que enrocarse, Mikhail Botvinnik juega F3. Fíjate que ahora se amenaza H4 y el caballo de G5 no tendría ninguna casilla a donde ir. A6, juega aquí Vasily Smyslov amenazando al caballo que está en B5. Caballo C3, se amenaza H4 y el caballo no tendría ninguna casilla a donde ir. Y aquí viene una jugada natural para nosotros, pero que a Stockfish no le gusta. Según Stockfish es una imprecisión. Fíjate, aquí tengo el análisis que he hecho con Stockfish. Según Stockfish lo mejor sería dama F6 y después de esto enroque. Es lo que dice la máquina. Bueno,
Ya te digo que es una jugada para nosotros completamente natural. Jugar F5, que es lo que jugó aquí Vasily Smyslov, jugó F5 para darle al caballo una salida por F7. Enroque por parte de Mikhail Botvinnik, dama F6, dama D3, juega aquí Botvinnik, torre F D8. Ahora es el momento en el que Mikhail Botvinnik aprovecha para avanzar el peón D. Quiere colocar un peón en D5 y otro en E4, obteniendo un gran control sobre el centro. Así que Mikhail Botvinnik juega D5, caballo F7, contesta aquí Vasily Smyslov, y E4. Mikhail Botvinnik ha conseguido lo que quería, ha situado un peón en E4 y otro en D5, las dos muy fuertes. Fíjate que el peón de D5 no se puede comer el alfil de C6 porque la torre captura la dama. Ese peón está clavado. E por D5. Bueno, ahora hay que tener mucho cuidado con la amenaza caballo E5 amenazando a la dama. Hay que jugar muy fino. C por D5 jugó aquí Mikhail Botvinnik. Y alfil D7. Contesta aquí Vasily Smyslov. Alfil B2 juega Mikhail Botvinnik aprovechando la debilidad que existe en la gran diagonal. Caballo E5 amenazando a la dama de A3 y luego también amenazando, bueno, posiblemente va a haber una lucha en torno a la casilla D3. Dama E2 juega Mikhail Botvinnik y F4, según una jugada muy fuerte según las máquinas, ya que esta jugada F4 controla la casilla E3. Ahora fíjate que las negras, es decir, Botvinnik podría avanzar el peón C4 bueno, y el B5, B5 y C4 y se crearía una fuerte debilidad en D3. Aquí podría situar perfectamente un caballo. ¿Vale? Caballo D1. Mikhail Botvinnik quiere cubrir esta debilidad que hay en D3. La idea es jugar caballo F2 para luchar contra esta debilidad que hay en D3. A5 juega ahora Vasily Smyslov. La idea es avanzar el peón C4 y tocar con el peón y el caballo en la casilla D3. Por supuesto que el caballo está clavado, pero tendrían que jugar antes dama D6. Pero vamos, este es el plan. Y de hecho actualmente la lucha está girando en torno a la casilla D3. Caballo F2, juega aquí Mikhail Botvinnik. C4, juega aquí Vasily Smyslov, que sigue con su plan. Fíjate cómo la casilla D3 está controlada por el caballo y por el peón. A por B5 y A por B5. Fíjate que ahora las negras han conseguido dos peones pasados muy peligrosos. Vamos a ver cómo Mikhail Botvinnik va a neutralizar de manera magistral a estos dos peones pasados que son muy peligrosos. Dama de 2. Juega aquí Mikhail Botvinnik en primer lugar. Torre a C8 para apoyar al peón C. Torre C1. Fíjate que se estaba amenazando C3. Torre E8. Alfil C3. Juega ahora Mikhail Botvinnik cubriendo la importante casilla B4. Torre C7 y ahora una jugada que hace Mikhail Botvinnik y que a Stockfish no le gusta. De momento la posición blanca es ganadora. Aquí Mikhail Botvinnik va a jugar rey H1. Sin embargo, en palabras de Stockfish, hubiera sido mejor jugar D6 y las negras son aniquiladas. Si hubieran jugado, por ejemplo, D6, amenazando a la torre, hubiera seguido torre C8, torre A7,
amenazando al alfil, torre C D8, torre C7, dama G5, rey H1. Fíjate que aquí se está amenazando caballo por F3, jaque y se captura la dama, aprovechando que este peón está clavado. Así que tras dama G5 habría que jugar rey H1, H6 y torre A1 por parte de las blancas. Fíjate que esta torre de A1 iría a la casilla A7 y la invasión de las blancas es letal. Por ejemplo, vamos a suponer que sigue con rey H7, torre A7, B4, alfil por B4, torre B8, torre a B7 y fíjate que las negras son aniquiladas. Torre por B7, torre por B7, todo esto es lo mejor que podría pasar. Alfil C6, caballo H3 amenazando a la dama, dama G6, caballo por F4, las blancas consiguen dos peones, dama G5 otra vez, torre B6, bueno, esta posición es claramente ganadora para las blancas. Fíjate que consiguen dos peones de ventaja y este peón pasado y este mucho más. El peón de E4 y de D6 deciden la partida. Pero bueno, vamos a la posición crítica. En lugar de jugar D6, que hubiera sido lo correcto, ya he señalado antes la variante, torre D6, torre C8, torre A7. En lugar de esa variante que hemos visto anteriormente, que sería ganadora para las blancas, Mikhail Botvinnik juega rey H1, lo cual es un error en palabras de Stockfish, ¿vale? Torre B7, contesta ahora aquí Vasily Smyslov. Torre A2, H5 por parte de Vasily Smyslov y torre CA1. Con esta jugada, Mikhail Botvinnik consigue el total control de la columna A. Fíjate también cómo ha bloqueado magistralmente a los peones de C4 y de B5, que estos dos peones pasados son temibles. Bueno, aquí habría una jugada muy fuerte por parte de... Bueno, no digo muy fuerte, pero ahora mismo la posición blanca ya es ganadora. Las negras, Vasily Smith lo jugó aquí B4, pero aquí había una resistencia mucho más fuerte con dama G5, ¿vale? En lugar de jugar B4, que es lo que juegan aquí, si Vasily Smyslov hubiera jugado dama G5, vamos a ver lo que hubiera sucedido. Dama B5, alfil B4, torre B6, torre G1, torre C8, dama E1, H4, H3, torre G6, alfil C3, B4, amenazando a ese alfil, alfil por B4, dama G3, dama C3, amenazando al caballo que está en E5, caballo D3, se amenaza ahora al caballo que está en F2, caballo por D3, hay que capturar ya que el caballo amenaza colocarse en E5, C por D3, dama por D3 y ahora una jugada muy aguda, alfil por H3, alfil E1 amenazando a la dama. Fíjate que el alfil no se puede capturar con el peón. Las negras ahora mismo están amenazando alfil por G2, pero si G por H3 vendría dama por H3 mate. Alfil E1 es lo correcto aquí, amenazando a la dama, que se tendría que ir la casilla G5, dama D4, el alfil ya se tiene que ir, alfil D7, E5, estos dos peones pasados de E5 y D5 van a decidir la partida, alfil F5, E6, torre C1, torre E2 para defender a ese alfil, H3 vendría ahora, G por H3, dama H5. Fíjate que no, si las blancas capturan en F4 vendría dama por H3, torre por G6, alfil por G6. Y bueno, esta posición es ganadora para las blancas. Las blancas contienen el ataque negro en el ala del rey, fíjate, y estos dos peones, el de D5 y el de E6, deciden la partida. Así que esta posición es ganadora. Bueno, eso hubiera ofrecido más resistencia, pero ahora, en esta posición, es la posición de antes, Vasily Smyslov comete un error y juega
B4, amenazando al alfil que está en C3. Ese movimiento es un error. Alfil por B4. Y ahora aquí otro error por parte de Vasily Smyslov. Aquí Vasily Smyslov juega dama B6. Juega dama B6, amenazando al alfil. Lo correcto, según Stockfish, que hubiera ofrecido más resistencia, hubiera sido jugar torre E B8. Torre E B8, amenazando al alfil con las dos torres. Hubiera seguido alfil C3, torre B3. Fíjate que se amenaza caballo por F3. Torre C1 para defender a ese alfil que está en C3. G5, torre A7, torre B1, D6, esta jugada es muy fuerte, dama E6, torre A1, se lo diría ahora, torre B5, torre G1, dama F6, torre A7, etc. Y la posición blanca es ganadora, pero bueno, las blancas tendrían que pelear, ¿vale? Esto hubiera ofrecido más resistencia. Volvamos a la posición crítica. Como digo antes, aquí lo correcto sería torre E B8. Esta torre con llevarla aquí a la casilla B8 hubiera sido la jugada más fuerte, según Stockfish. Pero Vasily Smyslov juega la incorrecta dama B6, lo cual es otro error, ¿vale? Se amenaza al alfil que está en B4, alfil C3, contestó aquí Mikhail Botvinnik, dama E3 proponiendo el cambio de damas, y aquí viene un error por parte de Botvinnik. Botvinnik aquí podía haber sentenciado la partida. Botvinnik jugó caballo D1. Sin embargo, el cambio de damas le favorece a las blancas. Si Botvinnik hubiera jugado, por ejemplo, dama por E3, dama por E3, F por E3, fíjate que se amenaza al caballo, caballo D1, torre B3, H4, caballo G6, torre C2 para proteger al alfil que está en C3, E2, torre por E2, caballo por H4, torre A7 amenazando al alfil que está en D7, torre D8, rey H2, caballo G6, torre C2, H4, caballo F2, caballo F4, alfil D2, amenazando al caballo que está en F4, y aquí viene un sacrificio de dama un sacrificio de caballo muy interesante. Aquí existe el sacrificio caballo por G2, rey por G2, torre F8. Fíjate que se amenaza a capturar en F3, torre por F3, apoyándose en la debilidad que existe en G3, seguiría torre G3 jaque, alfil C3 para esa torre, se amenaza ahora al alfil de D7, torre F7, caballo D1 para sobreproteger ese alfil que está bloqueando la tercera fila, torre B1 atacando al caballo, y ahora se cambia el alfil por el caballo. Bueno, mejor también torre por D7, torre por D7, caballo D3, torre B3 y la posición negra es ganadora. Por ejemplo, puedes seguir con caballo F5. Esta posición es ganadora para las blancas, ¿vale? Fíjate que tienen estos peones pasados, este peón de H4 que va a caer. Esta posición es ganadora para las blancas. Volvamos a la partida. Mikhail Botvinnik acaba de jugar dama E3 proponiendo el cambio de damas. Perdón, Vasily Smyslov acaba de jugar dama E3 proponiendo el cambio de damas. Y Mikhail Botvinnik, aquí en esta posición, en lugar de aceptar el cambio de damas, que como hemos visto antes era ventajoso para las blancas, aquí Mikhail Botvinnik comete un error y juega caballo D1. Dama por D2, torre por D2, caballo D3. Bueno, aquí viene un error por parte de Smyslov, que este ya es el que le cuesta la partida. Smyslov debería haber jugado aquí G5. Aquí en esta posición, en lugar de caballo D3, lo correcto era G5. Vamos a ver la variante. G5,
alfil por e5, torre por e5, torre c2, torre b4, torre a c1, alfil b5, caballo c3, bloqueando a ese peón y amenazando. Y esta posición podemos seguir, pero es muy ventajosa para las blancas. Fíjate que tiene una evaluación de 3,02. Prácticamente es ganadora. Volvamos a la posición inicial. En lugar de caballo d3, como he dicho antes, g5 hubiera ofrecido mucha resistencia. Aunque la posición sigue siendo ganadora para las blancas, pero bueno, caballo d3 es un error. Y ahora aquí Miguel Bovini no aprovecha este error caballo d3. Este error se aprovechaba con la jugada h4. Vamos a ver la jugada correcta. h4 hubiera sido lo correcto. Torre b3, torre a d2, torre b8, rey h2, rey alfil g4, alfil g4, e5. Bueno, esta jugada es bastante aguda. Hay que tener en cuenta que esta jugada la ha señalado Stockfish. Torre b5, f por g4, h por g4, d6 y esta posición la ganan las blancas. ¿Vale? Esto hubiera ofrecido más resistencia. Pero bueno, volvamos a la posición inicial. Estamos aquí. Vasily Smith juega caballo de 3, lo cual es un error. Lo correcto hubiera sido h4. Pero Mikhail Volpini juega d4. No aprovecha el error de las negras. Otro error, esta vez de Vasily Smyslov. La jugada correcta era una vez más g5. G5, H4, G4, caballo C3, torre B3, rey G1, alfil C8, torre A2, alfil B7, torre A7, torre E7, etc. ¿Vale? Esto hubiera sido la mayor resistencia para las negras. Aquí en esta posición. Jugar G5. Algo que Vasily Smyslov pues no lo vio. Vasily Smyslov jugó torre E8, lo cual es un error. Una vez más, la jugada más fuerte de las blancas hubiera sido jugar H4. H4, torre B1, torre por B1, torre por B1, rey H2, torre B8, torre A2, rey F8, caballo C3. Esto hubiera sido lo más fuerte, pero esta vez es Mikhail Botvinnik el que no lo vio. ¿Vale? Pues bien, aquí en lugar de jugar caballo C3, H4 hubiera sido mucho más fuerte. Total, Mikhail Botvinnik jugó caballo C3. Fíjate en estos dos peones, el de E4 y el de D5, que son los que van a decidir la partida. Torre B3, juega aquí Vasily Smyslov y este es el error decisivo. Una vez más, la jugada correcta aquí hubiera sido G5. Es la tercera vez que la jugada G5 hubiera sido el mejor plan. Vamos a ver cuál hubiera sido el plan. G5, E5, alfil F5, E6, rey H7, torre E2, G4, D6. Eso hubiera sido la resistencia más fuerte. ¿Vale? Volvamos a la posición. Estamos aquí. Vasily Smyslov juega torre B3, lo cual es un error. Debería haber jugado, como he dicho antes, G5. Hubiera ofrecido más resistencia, pero de todas formas las negras hubieran caído. H4 juega ahora Mikhail Botvinnik. Esta vez Mikhail Botvinnik sí da en el clavo. Esta es la jugada más fuerte según las máquinas. H4, torre 8 B7, torre A8 jaque. Y aquí Mikhail Botvinnik ganó la partida. Vasily Smyslov se rindió. Según dicen, en este momento la partida se aplazó. Nosotros hemos visto la partida muy rápida, pero tú piensas que los jugadores invirtieron mucho tiempo en cada una de estas jugadas. Bueno, pues aquí Vasily Smyslov aplazó la partida y al día siguiente no quiso seguir. Digamos que aquí se fue Mikhail Botvinnik ganó la partida porque se aplazó, pero Vasily Smyslov no quiso continuar.